están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro cuarto programa ya que estamos estrenando de Revolución Democrática 2.0, esta quinta temporada que está arrancando. Recuerden que este es un proyecto que tiene la finalidad de acercarnos a través de las redes sociales para incentivar y motivar a la ciudadanía a que participe. Por ello es que yo en esta temporada tengo la enmienda de invitarlos mucho a participar y sobre todo agradecer a quien ya está participando activamente, que es nuestro público digital, que siempre permanece expectante, que está en línea conectados con nosotros en estos momentos viendo. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar conectados y por supuesto a todas y todos los que nos están viendo desde su casa, desde donde quiera que estén, muchas gracias. El día de hoy vamos a hablar, un tema que yo sé que no falta, que ya lo han comentado en el trabajo, en la escuela, en la casa, que a lo mejor se han dado agarrones, las mañaneras, esas conferencias que vemos día, tarde y noche, porque no nada más la pasan en la mañana, en la tarde nos avientan un resumen y en la noche también. Hemos visto de todo en estas mañaneras, hemos visto personajes, hemos visto, que no hemos visto hasta caricaturas, ¿verdad? Y a mí me va a gustar mucho este programa porque quiero escuchar a nuestros ponentes qué opinan al respecto. ¿Estamos ante un fenómeno mediático o qué es lo que realmente está sucediendo cada mañana en Palacio Nacional? Para ello, le voy a dar la bienvenida a Revolución Democrática a mi querido amigo Jaime Guerrero Vázquez, sociólogo especialista en política social, escritor, periodista y conductor de TV Web, fue diputado local de la Ciudad de México y actualmente es director general del Grupo de Respuesta Rápido, un despacho especializado en análisis y asesoría política. Jaime Guerrero, me da mucho gusto verte nuevamente, ¿cómo estás? A mí también me da gusto verte, Gaby, y gracias por la invitación a este programa. Gracias a ti, Jaime, por estar siempre tan apoyándonos y tan cooperativo con nosotros, compañero. Gracias por estar aquí. Y me da mucho gusto también saludar a Jorge David Aljovín Navarro. Él es abogado y consultor especializado en Derecho Constitucional, Electoral y Parlamentario, además de ser maestro en Derecho Electoral, analista político y catedrático de la Universidad Iberoamericana. Muchísimas gracias, bienvenido. Qué gusto saludarle de nuevo, maestro Aljovín. ¿Cómo está? Tiene apagado su micrófono, maestro. Muchísimas gracias, Gaby, por estar en Revolución Democrática 2.0. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes y con todos los invitados y nuestro público virtual. Es un gusto tenerlo también aquí nuevamente, como siempre, también está siempre apoyando a Revolución Democrática. Y vamos a saludar también a Camerino Eleazar Márquez Madrid, abogado y maestro en Filosofía e Historia de las Ideas, ex académico de la UAS, ex dirigente del Centro de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales Ernesto Che Guevara AC, además de ser fundador del Partido de la Revolución Democrática. También fue diputado federal, fue secretario de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y actualmente funge como representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral. Me da muchísimo gusto también recibirle y saludarle aquí en Revolución Democrática. Maestro Camerino, ¿cómo está? Muchas gracias, un gusto poder estar en este programa interesante y desde luego un saludo a todos los panelistas de 2.0 y a todo este exitoso programa y a ustedes por la invitación. Preciso nada más, ahora ya no soy representante ante el INE, soy integrante de la Dirección Nacional Ejecutiva en la Secretaría de Organización y Planeación Estratégica. Muchas gracias a todos y a nuestro presidente. Muchísimas gracias, maestro Camerino, muchísimas gracias a los tres por estar el día de hoy con nosotros. Y también más adelante les voy a presentar a quien va a estar interactuando con el panel. Vamos a saludar también a Gloria, a Saúl, a Meyale, no sé si le dé tiempo de llegar, pero más adelante vamos a saludarlos y estar platicando con ellos. Vamos a entrarle, si les parece bien. Yo quisiera, si les parece, comenzar con Jaime. Tú te avientas, yo sé que todas las mañanas, valga la redundancia, la mañanera. Jaime, yo sé que tú estás ahí. Cuéntanos un poquito más de qué se trata, Jaime, qué estamos viendo realmente. Bueno, el presidente, cuando era jefe de gobierno, inició una cosa que se llamaba conferencias mañaneras, que eran estas conferencias de las 6 de la mañana, y la verdad es que fue un éxito político, hay que decirlo. ¿Por qué? Pues porque él ponía el tema, él daba la iniciativa del día. Y quien pone la iniciativa en política, pues avanza a un trecho que obliga a los demás actores políticos a ponerse a la defensiva, digamos, a contestar, a girar en torno a lo que dice.
Y ahora que es presidente, replica esto, pero además con todos los medios a su disposición. No hay periódico serio que no transmita las mañaneras a través de algún link, en YouTube se transmite, en fin, en Twitter. Y es un ejercicio muy exitoso, hay que decirlo, que magnifica lo que hizo cuando fue jefe de gobierno. Yo quiero decir lo primero, es que no es un ejercicio de información, las mañaneras no son un ejercicio de informativo y de transparencia. Las mañaneras están diseñadas y aplicadas para ser un ejercicio de propaganda, y ha sido un ejercicio de propaganda, lamento decirlo, muy exitoso, porque en general el presidente pone el tema del día, acapara una serie de espacios políticos y públicos, y los demás actores tienen que girar alrededor de esto. Creo que, en efecto, hay una parte en la que uno dice, pues este es un ejercicio propagandístico relativamente exitoso. Yo empecé a ver las mañaneras desde el principio, tú lo sabes, Gaby, desde la primera mañanera empecé a verlas todas, no solamente como un ejercicio crítico, sino porque creo que las mañaneras necesitan ser contestadas puntualmente ante el cúmulo de omisiones, mentiras, medias verdades, ataques, descalificaciones, etc. De hecho, nosotros, si tú lo sabes, fundamos un programa que se llama El Rapidín, con Tere Vale y otros compañeros, pues precisamente un poco para decir, oigan, pues hoy en la mañanera hubo esto, y la verdad es que esto se puede decir esto y esto y esto. Entonces, ¿qué me parecen las mañaneras? Pues un ejercicio propagandístico que se parece demasiado al de otros gobiernos autoritarios. Muchísimas gracias, Jaime. Maestro Camerino, también fíjese que respecto a las mañaneras, además de escuchar qué opina usted al respecto de este ejercicio, pues se ha comentado mucho que tanto en las mañaneras como ya después en la pandemia, que también se habilitó las nocturneras, como le decían con Gatell, que también eran algo similar, pero con el tema más específico de la pandemia, se comentaba que había consentidos, reporteros consentidos que tenían como que nada más la dirección de preguntar X o Y. ¿Qué opina usted al respecto? Porque la gente comenta mucho al respecto. ¿Tiene apagado su micro, maestro? Gracias. ¿Me escucha? Adelante. Gracias. Un tema verdaderamente trascendente para el político electoral en el que nos encontramos. Si bien es cierto, ahorita estamos en un periodo de veda, lo que queda claro es que tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, en sus recientes resoluciones, ha tratado de no censurar aparentemente este ejercicio de comunicación. El titular del Ejecutivo Federal llama como comunicación o información de los hechos relevantes de su gobierno. Y hay que reconocerlo, ya lo decía el comentario del anterior panelista, este ejercicio de comunicación política no es nuevo, porque hay que reconocer que Andrés Manuel López Obrador, siendo jefe de gobierno, innovó la forma de comunicar a través de la agenda diaria a la mañanera, y sin duda alguna sigue siendo que replica más de 500 plataformas, se replica en canales de YouTube, se generan corrientes de opinión desde el grupo político que respalda al titular del Ejecutivo o activistas digitales que existen en diferentes formas de YouTube y de otras redes sociales, que más que replicar la mañanera, lo que hacen es replicar la información de carácter político que posiciona algunas políticas de carácter social que deberían de ser no partidarias y de carácter universal, como es el caso del derecho a la vacuna, el derecho a la salud oportuna, y desde luego que es más la propagandista política vinculada, alineada a generar un beneficio político para un partido que es hegemónico y que está. De ahí que habremos de ir a la sala especializada
que revise si hay una violación o no al artículo 134 y desde luego iniciadas las campañas electorales debe no ser censurada, simplemente no debe ser permitida que la mañanera siga usando lenguajes e informaciones y mensajes que denigran a la oposición, que generan una competencia inequitativa dado el exceso de sobrerepresentación en medios que replican los diferentes espacios noticiosos de la propia mañanera y del mensaje que genera la forma de comunicación política, que es más de carácter institucional, es más de carácter propagandista a favor de un partido en el gobierno. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Camerino. Maestro Aljovín, hemos también escuchado mucho decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, desde la administración que tuvo en Ciudad de México, pues era un excelente en la demagogia, e incluso muchos ven como las mañaneras una forma transparente, el presidente que sí es cercano, que da la cara a la gente, pero realmente es lo que estamos viendo o lo estamos exactamente, lo está ocupando de manera para ahorrarse incluso el espacio en medios de televisión, digitales, periódicos, en radio. Se está ahorrando ese dinero de manera hábil, es inteligente en esa parte, es peligroso. ¿Usted qué opina, maestro Aljovín? Mire, Gaby, y a todos los amigos en casa, creo que la primera pregunta que debemos hacernos todos es preguntarnos lo siguiente: ¿es un nuevo modelo de comunicación político-electoral o en realidad se trata de una forma de intervención en los procesos electorales? Y para poder entender esto, creo que lo importante es entender el contexto de nuestro modelo político-electoral en México. ¿Y qué sucedió en el año 2006 cuando se trató de los comicios más disputados, más importantes de la historia de nuestro país, donde hubo una diferencia mínima y se sostuvo la tesis de un fraude electoral? Después de este proceso electoral, los que nos dedicamos a esta materia, el derecho electoral, se comenzó a debatir sobre la necesidad de reformular el modelo político electoral y evitar que los funcionarios públicos utilizaran recursos públicos y utilizaran también todo el aparato de gobierno para poder intervenir en los procesos electorales. Y de cara con esta nueva premisa, se buscó discutir si era necesario o no regular el modelo de comunicación social por parte de los servidores públicos. ¿Qué ocurrió? En pocas palabras, se decidió que ningún servidor público debía intervenir en un proceso electoral y además no debía utilizar recursos públicos de manera parcial para garantizar el triunfo de un partido político candidato. Y bajo esa esfera bajo ese contexto nos encontramos con una prohibición que es muy clara en el artículo 41 y en el 134 constitucional para que la gente en sus casas lo sepa. Y por lo tanto, hoy por hoy es reflexionar si estamos ante un modelo de rendición de cuentas o, por otro lado, nos encontramos ante un modelo de encubierto para poder promocionar a políticos, a partidos políticos, a candidatos, etcétera. Y por lo tanto, esa es la gran pregunta que se tiene hoy sobre las mañaneras. Muchas personas se preguntarán, oye, pero el INE ya decidió el 15 de enero y un mes después la Sala Superior en una sesión privada, ¿no? A oscuritas, habría que decirlo de esa manera, decide avalar este modelo de comunicación social, pero por lo que se refiere a las medidas cautelares. Esto no es un capítulo cerrado, habrá que revisar si en el fondo del asunto se pueden continuar con estas mañaneras, y es por eso que se ha señalado aquí en la mesa que en su momento resolverá la Sala Regional Especializada del Procedimiento Especial Sancionador, que no es otra cosa que resolver sobre si tiene o no una base jurídica y legal las mañaneras, y posteriormente esta decisión podrá ser controvertida, se podrán inconformar los partidos políticos en lo que se denomina la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que todos conocemos como Tribunal Electoral. Creo que en este sentido, si nosotros comenzamos a ver el contexto y de lo que ocurre, teníamos unas reglas electorales que el propio López Obrador había promovido después de lo que él denominó el fraude electoral de 2006, y tiempo después, en una esquizofrenia, vemos que quiere un cambio de reglas. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿es un modelo de comunicación social nuevo, diferente, o
las circunstancias especiales, extraordinarias y trascendentes nos llevan a modificar esas reglas electorales que hasta el día de hoy teníamos. Entonces habrá que preguntarnos, ¿es legal o no es legal? ¿Es un acto de censura? ¿No es un acto de censura? Y creo que esto va a permitir sentar las bases de un debate, de un diálogo y sobre todo de una deliberación pública sobre el modelo de comunicación social y la intervención de los funcionarios públicos que queremos en nuestro país. Maestro Aljovín, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya dejó usted muchas preguntas en la mesa, caray, a ver si nos da tiempo de contestarlas, es legal o no. Y regresando del corte, a mí también me gustaría saber su opinión acerca de, ¿tiene razón el INE en pedir que las mañaneras sean suspendidas durante este periodo electoral o no? ¿Ustedes qué opinan? Porque también saben que ustedes son parte importante de este programa y a nosotros nos gusta escuchar su opinión. Escríbanos, por favor, a Revolución Democrática 2.0, mándenos un mensaje y si quieren también estar en público interactuando con nuestros panelistas, escríbanos para que nos acerquemos y ustedes tengan también oportunidad de estar aquí con nosotros. Yo soy Gaby Juárez, esto es Revolución Democrática 2.0. Vamos rápidamente a un corte y ahorita regresamos. Corte. Hola, ¿qué tal? Soy Dominic Mayo, estudiante universitario, tengo 18 años y bueno, mi opinión sobre las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador es que él es un hombre muy astuto, ya que sabe que lo que cuenta son los votos y él le habla a sus votantes. Todos los días verlo hablar por 3 horas a la población hoy en día no le interesa. A los votantes que lo apoyan es un sector muy vulnerable y que de repente se topan con un gobierno nuevo que les llegan 2,000 pesos al hijo, 1,000 pesos al adulto mayor y 1,000 pesos para la comida, y esos votantes están satisfechos con esos resultados. Esa es su audiencia en la mañana. Pero por otra parte, a la población que sabemos que esa no es una ayuda, que esa es una obligación, no nos interesa. Las preguntas que le hacen los periodistas muchas veces son evadidas o contestadas de una forma absurda, ya sea diciendo lo que la gente quiere escuchar o simplemente tardando mucho tiempo en responder. Tendrían que llegar a todo el país siendo transmitidas por medios de comunicación grandes, pero no es así. En canales pequeños o en otro tipo de plataformas lo transmiten y en las noticias en la noche lo que se dijo en 3 horas lo resumen en 2 minutos. Y para finalizar diré lo que Emilio Azcárraga dijo una vez: para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. Listo, registramos. Vamos en 3, 2. Estamos de regreso, segundo bloque de este programa del día de hoy de Revolución Democrática 2.0. Ustedes ya nos escribieron, hoy estamos platicando sobre las mañaneras, sobre esto que vemos todas las mañanas desde Palacio Nacional. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué les merece esto? ¿Qué les provoca? Cuéntenos, por favor, para poder generar también una idea más completa. Vamos a continuar con nuestros panelistas. Yo le voy a pedir a Jaime Guerrero. Jaime, yo sé que tú tienes todas las de saber en esta cuestión de las mañaneras, porque además eres muy crítico, muy analítico, y eso se agradece porque es lo que se necesita en este país. Hemos visto en las mañaneras no solo al presidente, sino también aparte de su gabinete salir cuando hay alguna cuestión que le compete. Yo quisiera, Jaime, que me dieras tu opinión respecto a esto. ¿Son objetivos a la hora de salir a informar o también le meten el tinte político cuando salen a informar o a rendir cuentas, por así decirlo? ¿Tú cómo ves? ¿Qué opinas? Bueno, cuando decimos que es un ejercicio propagandístico, necesariamente es un ejercicio que va encaminado a un fin político, ¿no? Se decía con razón que pues no es una información institucional, ¿no? Pues de ninguna manera, es propaganda y la propaganda tiene un objetivo. Entonces no tenemos que buscar objetividad en una cosa como esta porque no la tiene. Yo me pregunto, ¿deben terminar las mañaneras en época electoral? Sin duda deben terminar, no parte de las mañaneras, no pedirle al presidente porque es inútil que no hable de elecciones, hay que terminar. Yo creo que el INE pues, ha hecho débiles intentos, manotea un poco, pero pues
finalmente, y creo que el tribunal ha fallado en esta decisión. Me parece que hay que frenar esto, frenar las mañaneras, pero no es un asunto solamente de las instituciones. Creo que los partidos deben impugnar una y otra vez este asunto de las mañaneras. Los ciudadanos y las ciudadanas deben también. Yo les quiero recordar que la semana pasada, con motivo del 8M, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pues se pusieron de acuerdo varios grupos de mujeres, y en el chat del YouTube, ustedes cuando ven al presidente en sus mañaneras en el YouTube, a la derecha está un chat, y en ese chat pues tú te das cuenta de que, pues si no son bots, son gente que está pagada, o es una gente pues, que está muy fanatizada. No hay ningún análisis de lo que dice el presidente. Todo lo que hay son corazoncitos, te amo, el mejor presidente, etcétera. Pero estas mujeres, me parece maravilloso, se pusieron de acuerdo y decidieron colonizar el chat. Y sí, colonizaron el chat. ¿Cómo lo colonizaron? Durante minutos dieron mensajes alusivos a la situación de la mujer. Ese es el ejemplo que los ciudadanos sin partido, como un servidor, o con partido, deben hacer. Tenemos que decirles ahí en esos lugares, en los comentarios de la prensa, o sea, si no nos gusta esto, no tenemos que dejarlo nada más en manos de los partidos o las instituciones. Tenemos que manifestarnos con eso. Sí, me parece que se hablaba de los asistentes a la mañanera. Yo digo que son asistentes. La verdad, la cantidad de reporteros pues, es muy poca, uno o dos, los demás son asistentes. ¿Están pagados? No lo sé, pero me imagino que sí. Sí, digo, por la clase de preguntas, le hacen una pregunta al presidente en la mañanera y casualmente él tiene una infografía, una estadística, un cuadro. Por favor, o sea, estamos asistiendo a un sketch, ni siquiera a una obra de teatro, porque una obra de teatro trata de ser seria. Estamos asistiendo a un sketch cómico musical. O sea, la verdad es que esta gente que se levanta y exagera y dice, se exagera, dicen que fulano, y cuando no es cierto. Entonces, no, las mañaneras, insisto, no se debe buscar ahí una objetividad cuando estamos diciendo que es un ejercicio de propaganda ilegal que divide a la sociedad mexicana en momentos como la crisis económica y el COVID, que necesitaríamos tener otro tipo de actitud. Los países que mejor han resuelto esta crisis económica y esta crisis de salud son aquellos que se han unido no alrededor de todo, porque las diferencias siempre van a ser, sino alrededor de la idea de resolver estos dos problemas. Hoy México está más dividido que nunca, y yo quiero decir una cosa rapidísima ya. He llegado a la conclusión de que el presidente no trabaja. Es impresionante, pero solo se dedica a leer los periódicos y a ir de gira. Nunca se le oye un argumento fuerte, sostenido, nunca se le oye, no, todo lo encarga para que alguien lo diga. El presidente, hay que decirlo, tenemos un presidente que no trabaja, que vive de leer a la prensa y salir de gira. Muchísimas gracias, Jaime. Yo sé que muchos y muchas de las que nos están viendo, esto que acaba de decir Jaime, les va a merecer una opinión, alguna a favor, alguna en contra. Yo quisiera escuchar al maestro Camerino, porque yo sé que usted también domina, al igual que el maestro Jovín, esta parte de la ley electoral. ¿Tiene o no razón el INE? ¿El presidente está en su derecho de salir todas las mañanas a informar sus actividades, a informar lo que está sucediendo, o no? Desde luego, el titular del Ejecutivo, llámese presidente de la República, Andrés López Obrador, un estilo de gobernar, y él cree que gobernar es desde la mañanera. En realidad, como bien lo decía quien decía la palabra, pues no vemos en la mañana datos serios, objetivos, que evalúen el resultado, el éxito de las políticas públicas, y de que sea realmente una tarea informativa de lo que preocupa realmente a los ciudadanos, sobre todo este tema de la pandemia y también el tema de la incertidumbre para cuándo y cómo se va a acceder a vacunas de manera tan
poco institucional en que se han generado este Plan Nacional de Vacunación y cómo pretende alinear para que un resultado político favorezca al partido en el gobierno. Esto, sin duda alguna, la autoridad electoral competente, no solo la autoridad electoral administrativa, esto es la Comisión de Quejas o el Consejo General del INE, han estado analizando y tomando algunas medidas cautelares. Sin embargo, la Sala Superior no ha determinado concluir con una sentencia que suspenda este ejercicio de comunicación político que incide directa o indirectamente en favor de unos actores, que en este caso se favorecen los recursos públicos. Mañanera se transmite en horario especial y lo replican los noticieros y vespertinos, dado que se han generado diferentes mañaneras o formas de transmitir conferencias de prensa, comillas, de la tarde, que se generó primero para informar sobre supuestos créditos a pequeñas y medianas empresas, luego pasó a ser la comunicación del tema de COVID con Gatell, y bueno, vemos que replican resúmenes de la mañanera, y la mañanera finalmente marca en la mayoría de los medios noticiosos la agenda dominante, que en este caso es un dado y un mensaje, porque ataca directamente a los actores políticos y a los partidos de oposición. Eso, sin duda alguna, el proceso de campaña, cual ya estamos a próximas semanas, sin duda alguna, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, igual que en el artículo 2 de la ley electoral, establece con mucha claridad que todos los empleados públicos, en este caso federales, estatales o municipales, que hagan uso de recursos públicos o espacios en su función de funcionarios de estos tres niveles de gobierno, no pueden usar los recursos públicos tanto del Estado mexicano como del gobierno federal, y particularmente, se estableció en las reglas de los legisladores que van a buscar la reelección, que en ningún momento pueden utilizar ni los empleados, ni los recursos del grupo parlamentario, ni las prerrogativas a que tienen derechos como representantes populares para favorecerse en una campaña político-electoral. A mí me queda claro que será a través de ejercitar los diferentes medios de impugnación, quejas ciudadanas, y a la vez los partidos políticos, que a través de la ley de medios de impugnación volveremos a recurrir cuantas veces sea necesario para exigir se aplique la Constitución, que establece que debe de prohibirse toda propaganda gubernamental en procesos electorales. Ojalá el tribunal, sala especializada y sala superior decidan cumplir con la Constitución y con las reglas del sistema de comunicación política electoral que se gestionó y se aprobó a petición justamente del equipo de Andrés Manuel, una vez que había un exceso de participación de los medios de comunicación que distorsionaban la equidad en los procesos electorales. Y hoy hay una ley que establece que está prohibido utilizar los espacios noticiosos del gobierno federal en favor de una campaña política partidaria, y en este caso tendría que ser sujeto a una amonestación, y ese es el gran tema: quién amonesta a los gobernadores y quién aplica las sanciones al presidente de la República. Tendría que ser una orden categórica de la sala superior y de sala especializada que ordenara suspender la mañanera por no ser un espacio noticioso y sí incidir en un proceso electoral como propaganda política a favor de Morena. Sería cuánto. Muchas gracias, maestro Camerino. Maestro Jovín, escuchando lo que nos comparte el maestro Camerino, si la ley es tan clara, si hay artículos que lo dicen, que lo prohíben, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no se actúa? ¿Por qué no estos también intentos medio tibios, medio que sí, medio que no, del INE, que la gente lo ve así, que aquí mismo se ha comentado? ¿Por qué no sucede que de pronto digan, se acabó, ahorita no se puede,
hasta aquí. ¿Qué pasa entonces, maestro Aljovín? Mira, me parece, Gaby, que hay puntos que deben ser dimensionados también. No solamente es una cuestión en términos jurídicos, sino también tenemos algo que es la politización de la propia justicia. Y eso nos hemos encontrado en el último tiempo, donde cada decisión que es tomada por el Poder Judicial es presionada también por el Ejecutivo Federal. Este juego de pesos y contrapesos nos ha dado la sensación de que hoy por hoy los poderes están cooptados, que no tienen el valor de poder decidir en uno u otro sentido, de dar una definición de si son legales las mañaneras o no son legales. Y aquí quisiera tomar un punto y que creo que es muy importante y que sentaron las bases en este debate. ¿Cuáles son? La participación ciudadana y también de los partidos políticos que tienen una obligación fundamental en este país, que son las poleas de transmisión de las demandas ciudadanas. Y me quedaría con una frase: la desinformación se combate con más información, pero también esto nos deja como saldo que los partidos políticos y la oposición no han hecho nada hasta este momento. Nos encontramos con una mañanera de día con día y no hemos visto un ejercicio donde la propia oposición a la misma hora y en el mismo horario también dé sus puntos de vista sobre estos temas. Aquí hay un silencio total, simplemente es una crítica, pero no encontramos un discurso republicano donde la oposición nos presente algo diferente, y creo que eso es lo que está demandando la propia ciudadanía, y por eso el hartazgo, el cansancio que se tiene y la crisis de representación que se tiene no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. Y aquí diría algo: creo que aquí es importante hacer uso de nuestras herramientas ante los tribunales. ¿Y en qué sentido? Y tomo un ejemplo. Candidaturas que pudieran ser lanzadas y que van en contra de los derechos de las mujeres. Aquí hay un punto importante: habría que revisar si los candidatos cumplen primero con el requisito del modo honesto de vida. Y si cumplen con el modo honesto de vida, habría que preguntarnos si existen normas que son válidas, pero que no son vigentes. ¿A qué me refiero con esto? Que en ciertas ocasiones tenemos que buscar la profesionalización de la justicia, volver a debatir si estas acusaciones pueden dar lugar a una suspensión de una candidatura o no, o simplemente quedarnos con ese modelo tradicional de decir que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ¿qué pasa cuando están en juego los derechos de las mujeres? Hay que juzgar con perspectiva de género, hay que volvernos a preguntar esos temas. Por otro lado, también habrá que decir algo muy claro para la gente. Con independencia de que el tribunal decida que son legales o no, también hay una crítica de fondo. Los propios legisladores no le han dado las herramientas ni al INE ni al tribunal para poder sancionar directamente a los servidores públicos. No hay una ley que permita que se les pueda sancionar directamente, sino lo que pasa simplemente que se manda al órgano, ya sea el superior jerárquico, para que haga un llamado a misa y simplemente amoneste o le jale las orejas a este servidor público. Entonces me parece que también hay una crítica de fondo, que esas son las plataformas, esas son las leyes que requerimos en este país, y sobre todo, ¿para qué queremos más derechos si estamos encontrando estructuras de poder que generan un status quo, que no permiten la aplicación de las leyes? Y por eso es muy importante: la desinformación se combate con más información, y por otro lado se requiere de ciudadanos comprometidos para poder darle seguimiento a cada actuar que lleva a cabo los poderes de la Unión. Entonces me parece que en ese punto es muy importante, porque habrá que decirle como último dato a la gente: las decisiones valientes de los ciudadanos sí tienen consecuencias. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, en Brasil tuvimos algunas decisiones del Tribunal Supremo donde se obligó por algunos días al señor Bolsonaro a ocupar un cubrebocas. ¿Por qué no hicimos lo mismo en México? ¿Por qué no ocupamos el amparo para poder llevar a cabo ese tipo de acciones? Me parece que también es una tarea no solamente de sociedad, sino también de la propia oposición, que debe construir un discurso republicano y no solamente criticar por criticar, sino también ofrecernos una alternativa, que es la única manera de poder combatir democracia con más democracia, pluralidad con mayor diversidad de ideas. Muchísimas gracias, maestro Aljovín. Definitivamente sus palabras yo creo que van a sacudir a más de uno, pero yo espero que también sacudan a la ciudadanía que las escucha, porque como bien dice, también se necesita esa parte, esa participación, ese hacer saber que no nos gusta, que sí nos gusta, qué opinamos, si nos sirve, si no nos sirve, y apoyar también y cumplir con esa obligación que tenemos como ciudadanos de participar. Ha llegado el momento de irnos rápidamente a un corte, pero regresando vamos a interactuar con quien ya está desde el inicio de nuestro
nuestro programa, con nuestro panel expectante que está aquí esperando. Ya están anotando, yo sé que ya tienen ahí listo para que ahorita platiquemos, yo lo sé, así que ya nada más espérenme tantito al corte. Regresamos con ustedes, va a estar bueno este tercer bloque, así como los primeros dos, por lo que yo les pido que no se vayan y que sigan compartiendo Revolución Democrática 2.0. Búsquenos en las plataformas de YouTube, en Instagram, en Twitter, coméntenos, compártanlo, participen. Esa es la idea y el objetivo de Revolución Democrática, generar la participación. Podemos opinar lo mismo, podemos tener el disenso, podemos encontrarnos en nuestras ideas, pero al final estamos participando y ese es el objetivo. No se vayan, ahorita regresamos. Esto es Revolución Democrática 2.0. Corte. Buenas tardes, mi nombre es Ángel de Jesús Martínez Aro. Tengo 18 años, soy estudiante y actualmente resido en la Ciudad de México. Mi opinión sobre las mañaneras que da nuestro actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, día con día, tienen una opinión muy dividida entre la población mexicana, ya que muchas personas piensan que estos datos que nos están dando no son los que exactamente están pasando en nuestro país. En mi opinión es exactamente lo mismo. Siento que las estadísticas que nos están dando no son las adecuadas o las correctas, mejor dicho, ya que nos están ocultando información de la que en realidad está pasando en nuestro país día con día. Nos están modificando todas aquellas estadísticas que en realidad pasan en nuestro país y no nos dicen lo que verdaderamente está pasando. Aunque muchos de nosotros sabemos la realidad del asunto, o al menos por mi parte me ha tocado investigar mucho sobre este tema, siento que en los países, o nuestro país en este caso, nos lo están pintando de una manera devastadora, y yo siento que no es así, ya que dicen que los hospitales están repletos de gente y esto no es verdad. Me ha tocado ir a hospitales a preguntar y hay camas y no hay muchos enfermos. Claro que hay, pero no como los está pintando nuestro gobierno, que está repleto de personas contagiadas y muertas durante todos los días que van pasando, y esto no es así. En mi pensar, siento que ellos nos quieren hacer pasar un mal momento y que nos asustemos más de lo normal. Y esto claro que se puede controlar, pero necesitamos la ayuda de nuestro gobierno, y en mi pensar eso no está sucediendo. Nos están dando cosas o estadísticas que están fuera de la realidad. Oigan, ustedes ya compartieron Revolución Democrática 2.0, ya nos escribieron porque tenemos muchos mensajes, pero yo quiero saber si el tuyo, tú que nos estás escuchando, ya te animaste a participar, como que de repente dices, nah, ¿para qué? No sirve. Participen, por favor. La ciudadanía es fundamental en las decisiones y en los rumbos que va tomando nuestro país. Participa, comparte el programa, por favor, y si puedes, si tienes un tiempecito, te vienes aquí en línea. Ya saben que ahora todo es en línea, es más rápido, y participas aquí en tu programa Revolución Democrática 2.0. Llegamos al tercer y último bloque. En este bloque recuerden que le vamos a dar la bienvenida y a saludarlos, más que bienvenida porque ya estuvieron desde el principio. Me va a dar mucho gusto saludar a Gloria Arelia Astudillo Sánchez. Ella es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, originaria de Acapulco, Guerrero, donde ya quisiera yo estar en este momento, ¿verdad? Pero pues uno tiene que venir a trabajar. Gloria, te saludo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gaby. Bueno, de entrada, muchas gracias, y cuando gustes, aquí tienes tu humilde casa. No, pues y por bueno, favor. Aquí a disfrutar del solecito, que hace bastante calor, me estoy muriendo de calor. No, hombre, pero como que nada como el calor de Acapulco. Yo aquí también me estoy asando, pero pues no es lo mismo, ¿verdad? Yo creo que te alcanzamos por allá, Gloria. Muchas gracias. Y vamos a darle también la bienvenida a Ichela
Aichela Meyali Samosa Flores. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, consejera estatal y presidenta de la mesa directiva del Consejo Municipal del PRD en Toluca, hasta donde también mandamos un saludo. ¿Cómo estás, Ameyali? Hola, estoy súper bien, súper feliz, la verdad, de poder compartir este espacio con ustedes. No, pues nosotros también, porque en este nuevo segmento que estrenamos con esta temporada es más interactivo. Me da mucho gusto poder escucharlos y tenerlos aquí, verlos aunque sea en la pantalla. Muchas gracias a Meyali, y también me da mucho gusto recibir nuevamente un crítico muy crítico, Saúl Vázquez Torres, licenciado en Relaciones Internacionales, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales e integrante de las Juventudes de Izquierda del PRD. Saúl, un gusto escucharte nuevamente. ¿Cómo estás? Excelente, gracias por la invitación. Bueno, pues si les parece bien a ustedes y a nuestros tres panelistas, vamos a comenzar. Van a tener oportunidad de preguntar, opinar, ya ustedes nos dirán, así que ¿qué les parece si comenzamos con Ameyali? ¿Qué tienes para nosotros, Ameyali? Sabe que las mañaneras son un espacio de propaganda y desinformación, pero yo tengo una pregunta, a ver si alguno de los especialistas la puede responder. ¿El ejercicio de las mañaneras funcionaría realmente si fueran objetivas y asertivas, o realmente es un mal ejercicio? Ok, muchas gracias, Ameyali. Pues ahora sí que yo voy a ver a quién le va a entrar. Maestro Aljovín, ¿qué le parece si nos ayuda con esta respuesta? Gaby, y mira, yo contestaría lo siguiente: creo que aquí caemos en un terreno de la subjetividad, sobre todo porque lo que estamos analizando es la parte y no el todo. Y creo que aquí es importante que el propio tribunal y los jueces dimensionaran este tipo de ejercicios no solamente como un mero ejercicio de rendición de cuentas y verlo como frases separadas o actos separados. Creo que la gran respuesta, y de lo que tú has dicho, es muy importante ver en su integralidad, esto es, en toda su dimensión, el ejercicio de las mañaneras, cómo se repite día con día, qué mensaje se está dando. Y me parece que en este sentido lo que tenemos que definir es cuál es el modelo de comunicación social que queremos en México. Con las reglas actuales sí se trata de un ejercicio de propaganda político-electoral, pero ¿qué tal si volvemos a discutir después de las elecciones del 2021 con el nuevo Congreso, hablar de nuevas reglas electorales y apostar por un lado a una desregulación del sistema electoral, o por otro lado apostamos a reforzar este sistema, porque hoy por hoy estamos viendo que las autoridades están sin dientes y por lo tanto le apostamos a un sistema como el estadounidense, donde el propio presidente de la República hace campaña aún en funciones, o permitimos que esto simplemente quede mucho más acotado y que volvamos a discutir, y eso es importante, una deliberación pública pero entre iguales, donde los ciudadanos también estemos invitados a poder discutir, y que no solamente se llame a parlamentos abiertos, que esos parlamentos abiertos solamente son una excusa para convalidar ya una decisión tomada, sino que verdaderamente sean vinculantes y ponernos a discutir sobre eso. Y creo que ahí va a estar la gran respuesta, una nueva reforma electoral y hablar: ¿desregulamos el sistema, quitamos todas estas reglas, o lo buscamos acotar aún más? Esa es la gran pregunta que tenemos por delante, y es una deliberación pública que todos nos debemos. Muchas gracias, maestro Aljovín. Vamos ahora, Saúl, cuéntanos por favor, ¿qué tienes para nosotros en el programa del día de hoy? ¿Tú qué opinas de las mañaneras? ¿Tienes pregunta, opinión encontrada? ¿Estás a favor, estás en contra? Cuéntanos. Yo más bien les traería un disenso a la mesa. Y es que creo que se propuso sobre todo estrategias que son reactivas a la manera en la que está comunicando el presidente, ¿no? Yo pensaba en esta paradoja que se plantea mucho de: si un árbol cae en el bosque y no está nadie para escucharlo, ¿hace ruido ese árbol? Creo que es momento de dar la espalda a este mecanismo de desinformación. Recuerdo mucho los últimos días de la presidencia de Donald Trump, cuando empezó a difundir estas paparruchas acerca del supuesto fraude, que los medios de comunicación simplemente le apagaban el micrófono a Trump, quitaban la conferencia y daban la información verdadera, y al final hasta dejaron de cubrirlo, ¿no? Pienso que nosotros, incluso al plantear ejercicios como esta mesa, estamos haciendo algo que es conocido como la ventana de Overton, es convertir lo que es impensable, radical, inaceptable, en materia de política.
¿no? Una vez que cubres y empiezas a hablar de estas cosas, pasan de lo radical a lo aceptable, a lo sensato, hasta que se convierten en algo político. Un ejercicio de responderle las mañaneras así llamadas al presidente, pues sería un ejercicio de legitimarlas, cuando en realidad lo que la oposición y la ciudadanía tiene que hacer es plantear sus propias agendas. En ese sentido me parece, por ejemplo, muy interesante lo que está haciendo el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, donde a través de una serie de videos, de viajes, de cápsulas a lo largo de la República, está planteando la agenda de la oposición, es decir, algo completamente distinto y que además sirve para contrastar con la agenda del régimen y del presidente, no contestándole, sino planteando sus propias ideas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, incluso dejar de discutir sus términos, sus acciones y este tipo de cosas. Creo que terminan siendo como un disparo en el pie, porque hablamos de estos ejercicios de verborrea presidencial como si fueran algo válido y algo que mereciera nuestra atención. Fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, muy interesante, que a mí me gustaría específicamente a ver qué opina mi compañero Jaime, porque él también hace un momento comentaba algo al respecto. Jaime, ¿tú qué opinas? ¿Realmente son los medios de comunicación los que enarbolan y engrandecen y hacen más grande la mañanera? ¿Funcionaría que nadie le hiciera caso, que nadie lo difundiera? ¿Tú cómo ves, Jaime? Sería maravilloso. Sería ideal que se apagaran las transmisiones y todo esto. Hay que recordar que en el caso del presidente Trump no fueron todos los medios, fueron 3 o 4 medios, el resto siguió transmitiendo sus mensajes. Eso hay que tenerlo claro. Ahora, tenemos que tener claro una cosa importante. Estos empresarios y concesionarios de medios tienen miedo. Y tienen toda la razón de tener miedo. ¿Por qué tienen miedo? Mira, veamos lo que pasó el viernes pasado. Durante la semana pasada hubo varios jueces que dieron vía libre a los amparos contra la ley eléctrica. ¿Qué dijo el presidente en la mañanera del viernes pasado? Bueno, pues dijo el presidente que se va a investigar a los jueces. Oye, perdón, pero si yo soy un juez o soy alguien y me dicen que me van a investigar, pues a mí me da miedo. Sí, eso fue una amenaza velada, hay que decirlo. Esperar a que los medios, que además tienen, y hay que decirlo también, que tienen mucha cola que les pisen, esperar a que los medios dejen de transmitir eso, pues me parece imposible en este país. Entonces, no creo que un presidente que ha concentrado tal cantidad de poder y que está doblando a instituciones autónomas, que está minimizando a los partidos políticos, que está suplantando la voluntad popular de muchos sectores que no están de acuerdo con él. Sí hay muchos que están de acuerdo, pero hay muchos que no. Me parece imposible proponer el ejercicio de que no se escuchen las mañaneras. Entonces, perdón, se van a seguir escuchando porque los medios de comunicación no van a dejar de transmitirlos. Entonces, la pregunta no es si podemos hacer eso o no. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante un hecho consumado? Porque es un hecho consumado las mañaneras. También se habla de una nueva legislación en la que vamos a hacer esto. No se nos olvide, el presidente tiene mayoría en el Congreso. O sea, cualquier nueva legislación que vaya para limitar al presidente López no va a tener éxito. La oposición está esperando un milagro, no va a tener éxito. O sea, ¿por qué? Porque mientras él tenga la mayoría, eso se va a desmontar. Y insisto, vámonos sobre cosas de hecho. Las cosas ya están hechas así. ¿Cómo hacemos? No pidamos que se suspendan las mañaneras. Pues sí, bueno, sí hay que pedirlo, pero no esperemos que los medios tomen esa decisión que no van a tomar por temor. Gracias, Jaime. Es tiempo de escuchar también a Meyali porque se nos acaba muy rápido el tiempo. Yo quisiera escucharlos más y que nos quedamos platicando, pero también tiene oportunidad. ¿Perdón? Vamos con Gloria. Ok. Vamos con Gloria, por favor. ¿Tú qué opinas de lo que se ha estado comentando a lo largo del programa? ¿Tienes una pregunta, una opinión? ¿Tú estás de acuerdo, no estás de acuerdo? Cuéntanos. Ok. Estoy de acuerdo con lo que dijo el licenciado Jaime.
Y también estoy de acuerdo con lo que dijo mi compañero Saúl. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las mañaneras, pero como dice el licenciado Jaime, ya es un hecho, ya está. ¿Quién tiene el poder ahorita? Andrés Manuel, que ahorita es el presidente. ¿Quién me estaba diciendo hace ratito? No recuerdo, creo que Jorge, creo que estaba comentando de que, ay, no me acuerdo quién, pero creo que sí, Jorge, el licenciado Jorge, que estaba diciendo de que quién iba a poder quitar lo de las mañaneras, porque solamente se podría quitar lo que tienen el poder del tribunal. Pero Andrés Manuel lo va a permitir, lo permitiría, ya que Andrés Manuel tiene el poder y no lo va a permitir. Y así como dice el licenciado Jaime, las mañaneras ya es un hecho, ya está, al contrario, ya lo quieren legislar, ya lo quieren hacer como parte de nuestra vida. Porque ahorita es un principio, porque nos están acostumbrando a que le prestemos mucha atención a las mañaneras. Pero, ¿quién va a permitir que quiten las mañaneras? ¿Quién? Nadie, porque al final de cuentas Andrés Manuel tiene el poder. Muchísimas gracias, Gloria. Yo vi por ahí levantando la mano al maestro Camerino, así que yo le voy a dar la palabra. Adelante. Que es en un proceso electoral el cual ya inició y estamos próximos a iniciar el proceso federal. En estados como Guerrero, Nuevo León ya inició, pero también es importante decir que lo que está previsto en el artículo 134 constitucional obliga a todos los sujetos, en este caso servidores públicos, desde el presidente de la República, a respetar las reglas de equidad en toda contienda electoral. Y sobre todo, recordemos que son principios en materia electoral que están establecidos en la Constitución, en el artículo 41 y 134, que hay que decirlo, nunca pudo haber una ley reglamentaria al artículo 134 que justamente estableciera las prohibiciones y las sanciones para quienes violentan estos derechos, sobre todo en procesos electorales. De ahí que sí es un hecho, pero habría que exigir cumplimiento al Estado de Derecho, ya que el órgano jurisdiccional, que en este caso es la superior del Tribunal Electoral, ordenara la suspensión de la mañanera, justo dado que ya inició en algunas entidades el proceso electoral. Así se hizo en el caso Coahuila, en algunos casos se cancelaron las reproducciones en otras señales de elección por hacer el proceso electoral de esas dos entidades el año pasado. La elección se llevó el 18 de octubre, ustedes recordarán. Sin embargo, este gobierno no cumple el Estado de Derecho, no cumple con los principios rectores en materia electoral de transparencia, legalidad, independencia y equidad, sobre todo respetar los órganos autónomos, porque en este caso hay que respetar las decisiones del árbitro electoral, que en este caso es el Instituto Nacional Electoral, el que se ha manifestado. Tengo el expediente INE 33/2020 y en el expediente INE 13/ también 2021, y habremos que seguir documentando. Desde luego coincido con la estrategia también de Saúl, hay que replantearnos cómo nos hacemos visibles y entramos al debate en redes y en otras plataformas alternas y en los medios tradicionales. Pero debemos exigir que se cumpla la Constitución y que se cumplan los principios en materia electoral y que haya plena equidad en la contienda y no intervención de actores que los prohíbe la Constitución y que debe aplicarse una sanción ejemplar para que no vuelva a haber utilización de recursos públicos
o propaganda personalizada o propaganda gubernamental en favor de un partido político. Eso hay que acreditarlo, hay que grabar, hay que denunciar y hay que interponer las quejas en las diferentes instancias locales y federales. Esa sería una para actuar de cara al tema. Muchas gracias, maestro Camerino. Vi también levantando nuevamente la mano a Gloria. Adelante. Bueno, dándole la palabra al licenciado Camerino, sí, de hecho, sí, estoy de acuerdo en lo que dice él, porque en Guerrero ya empezaron las campañas, de hecho, de unas mañaneras de, creo que hace como 15 días, una semana, que ya empezaron las campañas, y aquí en Guerrero se va a elegir, que es en varios municipios, lo que es presidente municipal y sobre todo la gobernatura. Y ya en una de las mañaneras, ya dijo él, el presidente Andrés Manuel, que él tiene el respaldo lo que es aquí Morena en Guerrero. Y entonces estamos en plenas campañas y está diciendo eso y bueno, yo la verdad estoy de acuerdo con lo que dice el licenciado Camerino. Muchísimas gracias, Gloria. Yo quisiera escuchar también a Saúl. Ya compartieron en este programa ahorita que están de acuerdo contigo, pero también tenemos a Jaime que dice, lo hecho está, eso ya no se va a poder hacer. ¿Qué opinas? Bueno, pues ya bien lo decía Marx, ¿no? Todo lo que es sólido se disuelve en el aire. Entonces, mañaneras son, pero pueden dejar de ser. Realmente aquí lo que habría que preguntarnos es qué tipo de oposición queremos ser nosotros. ¿Queremos ser una oposición que gira en torno a lo que hace quien detenta el poder ejecutivo? ¿O somos un partido con agenda propia, con ideas propias, con propuestas propias? Creo que es ahí donde tenemos que encontrarnos, porque hoy por hoy el PRD es el único partido que sostiene muchas agendas de la izquierda progresista de manera congruente. Hay partidos que van y vienen dependiendo de la entidad de la república donde estén, que en algunos lugares son conservadores, en otros lugares son progresistas. Ya vimos qué es lo que pasa con la agenda progresista en el partido del gobierno, y creo que el PRD tiene cosas que decir y tiene razones de ser propias, más que estar constantemente señalando los errores y omisiones del gobierno federal, que claro que deben de ser señalados, pero la gente se da cuenta, la gente se está decepcionando. Lo vimos en días recientes con la causa de las mujeres, lo hemos visto con los padres de los niños con cáncer, con muchas agendas. No es necesario que le digamos a la gente por qué la administración está mal, sino por qué nosotros estamos bien, por qué nosotros somos una agenda posible. Creo que eso es lo que tenemos que ver, y creo que al discutir los ejercicios como este que está llevando al presidente, estamos perdiendo tiempo y la oportunidad de poner nuestra propia agenda sobre la mesa. Muchas gracias, Saúl. Ameyali, ¿algo más que quieras comentar antes de irnos a las conclusiones? Precisamente lo que comentaba mi compañero Saúl, me parece súper indispensable. Siempre nos quejamos de todos los gobiernos, pero no vamos hacia la crítica constructiva. Entonces, simplemente recalcar la importancia de eso, de qué sociedad queremos ser, qué sociedad estamos haciendo y hacia qué camino vamos a avanzar. Muchísimas gracias, Ameyali. Bueno, pues yo rescato también de todo esto que efectivamente tenemos que participar, tenemos que ser críticos, tenemos que conocer, informarnos, pero sobre todo tener muy claro el panorama, ser una oposición, estar muy conscientes de qué es lo que se está exigiendo, conocer nuestros derechos y participar. Acuérdense que eso siempre va a ser necesario. Si no participamos, si no hablamos, no exponemos nuestras ideas, pues exactamente todo va a seguir como está. Vamos ya a las conclusiones. Yo les voy a pedir a nuestros panelistas y a nuestros invitados a que lo hagan en razón de 1 minuto para que nos dé tiempo suficiente, ya que ya vi el reloj y ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a robarnos un poquito más. Maestro Aljovín, por favor, comenzamos con usted. En 1 minuto, regáleme sus conclusiones. Tiene apagado el micro. Creo que aquí lo importante es reflexionar todos sobre el modelo político electoral que queremos en México. Requerimos autocrítica y pensar muy bien en su momento nuestro sufragio. No importando el domicilio ideológico que compartamos, habrá que decir que estamos ante
comicios electorales, ante reglas electorales, que no solamente es importante por el número de cargos que se pudieran llegar a disputar, sino también por las visiones de país que están en juego, y por tanto requerimos un ejecutivo que respete las libertades, pero también necesitamos una oposición y una ciudadanía comprometida para evitar estos casos donde simplemente son críticas cruzadas y lo que decíamos en este programa, discurso, más información y sobre todo que toda desinformación se combata con más y más información, que es la única manera, y con más ciudadanía y más participación. Muchísimas gracias, maestro Aljovín. Jaime Guerrero, tus conclusiones, por favor. Sí, mira, no le pidamos al diablo que se corte la cola y los cuernos, o sea, no esperemos respeto del presidente porque el presidente no va a respetarlo, o sea, su forma de ser es esa, él no respeta las instituciones, no respeta a los partidos de oposición. Y seamos realistas, todas las encuestas que han salido, puede uno creerlas o no creerlas, pero le dan al presidente un grado de aceptación muy alto, de alrededor de 60%. La gente opina que está manejando bien la pandemia. Yo opino totalmente que no. Pero cuando le preguntas a la gente, le agradece a la gente por las vacunas que les han puesto. Y bueno, pues un poco parafraseando a Marx, como dice Saúl, si todos los sólidos se desvanecen en el aire, pues me parece que las oposiciones se van a desvanecer primero que las mañaneras, por desgracia. Muchas gracias, Jaime. Vamos ahora, por favor, con la conclusión del maestro Camerino. Bueno, yo a manera de conclusión diría, el PRD en 31 años de existencia siempre se propuso como objetivo estratégico tener elecciones libres, auténticas, estar en contra de la utilización de los recursos públicos a favor de un proceso electoral que favorezca indebidamente a un candidato, a un partido político, o que el titular del Ejecutivo intervenga en los procesos electorales. Hay una nueva ley general de delitos electorales. Por eso yo invitaría a todos los amigos, ciudadanos, conocidos, militantes, simpatizantes de este partido político PRD, que ha construido ciudadanía y ha generado leyes más avanzadas en términos de tener ya prohibido la compra y coacción del voto, el tema de las medidas cautelares para poder bajar oportunamente cualquier propaganda política que afecta la contienda y la equidad en la contienda, pero también debemos exigir apego a la legalidad, y en este caso es mucho exigirle a los magistrados del Tribunal Electoral para que estén a la altura de las circunstancias de este proceso histórico donde se renovarán más de 21,000 cargos de elección popular, tanto en el gobierno federal, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, como 15 gobernaturas en 15 estados del país, y por lo tanto yo considero que el presidencialismo del cual pretende o hace uso indebido el titular del Ejecutivo de su investidura presidencial, habría para que las autoridades electorales, en este caso el INE, los OPLES y los tribunales electorales, empezando por hacer cumplir lo que ya existe de criterios y jurisprudencia en materia respecto a la propaganda gubernamental, y que tendremos que involucrar a los ciudadanos. Yo creo que la lucha de esta contienda tendrá que darse con debates objetivos y evitar que el presidente genere un mensaje tóxico que afecta y daña la equidad en la contienda y que tiene una sobreexposición. Por lo tanto, yo haré votos para que mi partido, a través de la representación ante el INE, siga recurriendo y documentando cualquier exceso, anomalía, y de seguir persistiendo en esta estrategia de comunicación política ventajosa e ilegal y que viola la Constitución, sobre todo en el artículo 41 y en el artículo 134. Sin duda alguna, esperemos que la mañanera deje de existir una vez que conocer otra vez Sala Superior, porque así lo determinó cuando desechó las medidas cautelares
y habría que establecer que en el proceso de la contienda más importante de este proceso electoral, el titular del Ejecutivo se abstenga de participar en la contienda. De lo contrario, será un proceso plagado de irregularidades y tendremos que recurrir a las instancias jurisdiccionales y en su momento a una reforma integral del modelo de comunicación política de este país, que se ve agotado y que ya tiene que ser adecuado ante la realidad de nuevas alternativas de comunicación, como son las tecnologías de la información y las redes sociales. Que está obligado a plantear reformas electorales, pero a dar la lucha también con propuestas. Necesitamos una elección libre, auténtica, equitativa y que no haya intromisión del titular del Ejecutivo Federal, ni incidan los gobernadores ni los alcaldes, y que exijamos transparenten los recursos públicos, que se utilicen no solo para la propaganda política, sino también para dañar la imagen de la oposición. Algunas ideas de reflexión, manera de conclusión. Muchas gracias, saludos a todos. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro Camerino. Vamos ahora con Saúl para escuchar tus conclusiones. Saúl, por favor, tienes un minuto. Bueno, yo creo que retomando lo que dice el maestro Camerino, estamos ante el reto de comunicar de una manera distinta, ¿no? Ya decía yo que nuestra comunicación, nuestras iniciativas no tienen que girar de manera reactiva en torno a lo que hace el titular del Ejecutivo, pero sí podemos tomar en cuenta estas nuevas tecnologías. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, cada que el Comité Ejecutivo saca una postura, suben a Facebook una imagen del texto, ¿no? Y yo pienso que eso no comunica muy bien. Tenemos la oportunidad, por ejemplo, ahí de poner una infografía, un video cuadrado de 30 segundos, de comunicar de nuevas maneras, ¿no? Y de comunicar de maneras que comunique también para las nuevas generaciones, que tienen necesidades distintas y de plantearnos como alternativa, ¿no? Vimos en las más recientes encuestas que quienes más rechazan al gobierno son los jóvenes, pero también son quienes más rechazan a la oposición. Es por ello que tenemos que plantearnos justo esta oportunidad de comunicar un mensaje propio y de manera novedosa. Muchas gracias, Saúl. Vamos a escuchar a Gloria con tus conclusiones, por favor, también en un minuto. ¿No te escuchamos? Ya, perdón. Perdón, es que tenía el micrófono. Bueno, en primera, sobre todo reflexionar en nuevas propuestas, sobre todo con los jóvenes. Bueno, yo soy joven y sinceramente nosotros hacer y proponer nuevas acciones y sobre todo hacer la diferencia. Bueno, yo que soy aquí, yo soy de Guerrero, sinceramente sí es como trabajar sobre todo en eso, en la oposición, pero ya es cuestión personal y sobre todo con los jóvenes. Como te vuelvo a repetir, yo soy joven y sobre todo reflexionar y hacer nuevas propuestas. Muchas gracias, Gloria. Vamos a escuchar también a Ameyali, por favor, te escuchamos. Sí, bueno, yo creo que ya a modo de conclusión, las mañaneras tienden a caer tarde o temprano, es un modelo que no ha funcionado. Yo me pregunto realmente si este hubiera sido un buen modelo en la medida en que los factores como la información fundamentada, a lo mejor el tiempo, porque vemos que las mañaneras oscilan entre un tiempo de 2 hasta 3 horas. Yo me pregunto quién se avienta las 3 horas viendo las mañaneras. Entonces, cuidando factores como eso, realmente hubiera sido un buen modelo de comunicación. Nunca lo vamos a saber, porque desgraciadamente, pues, estos espacios siempre se aprovechan para los malos vicios, como los que estamos viendo de propaganda. Y bueno, también me parece súper importante que las mañaneras abrieron como que un espacio de discusión, ¿no? Sobre la regularización a lo mejor de la comunicación en este tema en cuanto a la comunicación presidencial. Pero, pues bueno, es un modelo que va a caer tarde o temprano, pero la acción de los ciudadanos, de los partidos políticos, es muy importante para que finalmente esto se lleve a cabo.
Muchas gracias, Ameyali. Se nos ha terminado el tiempo, hemos llegado ya al final de nuestro programa del día de hoy, por lo que no me queda más que agradecerles a cada uno de los que estuvieron el día de hoy. Maestro Camerino, un gusto como siempre escucharlo. Maestro Aljovín, querido Jaime, gracias nuevamente por coincidir. Gracias de verdad a nuestros panelistas, a Gloria, a Ameyali, a Saúl. Muchas gracias por haber estado con nosotras y con nosotros en este programa de Revolución Democrática 2.0. Espero encontrarlos nuevamente en una emisión más y qué mejor que ya puedan venir y estar aquí en presencial, estar en un modo que nos podamos echar un cafecito para seguir platicando de este y de muchos temas más que aquejan a nuestro país, de la problemática nacional, sus posibles soluciones. Yo soy Gabriela Juárez, esto es Revolución Democrática 2.0. Por favor, escríbanos, denos sus comentarios, envíenos un mensaje, compartan el programa, por favor, véanlo en YouTube si no lo pudieron ver completo y van llegando y dicen ya se acabó. No se preocupen porque recuerden que quedan grabados y quedan guardados en nuestras plataformas. Vean por favor Revolución Democrática 2.0, pero sobre todo participen y recuerden que la participación es fundamental y muy, muy importante. Gracias, nos vemos el próximo martes aquí en Revolución Democrática 2.0. Estamos perdiendo tiempo y la oportunidad de ponernos